Buenas tardes o buenos días, depende del horario que lo escuchen, queridos hermanos. Gracias por permitirme compartir también la palabra con ustedes en este día. Y quisiera compartir un pasaje que ya lo hemos estudiado con las chicas de la escuela bíblica en estos días y que siguió en mi corazón permanentemente, ya que, como siempre les digo, cuando uno comparte la palabra, siempre la primera que recibe la bendición es uno, ¿no?, que está estudiando y también nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia vida. Y nosotros estamos estudiando la vida de Josué. Y en un momento que quiero compartir con ustedes un momento muy especial del pueblo, que es cuando el pueblo se acerca al río Jordán y tiene que cruzar, y ya en manos de Josué como líder. Y el Señor le dice cuándo es el momento de cruzar a la tierra de Canaán. Ellos iban a entrar ahí en Jericó. Y esta situación muy particular que nos recuerda a otro momento, ¿no?, cuando fue el cruce del Mar Rojo. Pero este es un momento diferente del pueblo. Y si quieren acompañarme un poquito en la lectura para recordar la historia, como para ir buscando algunos puntos, dice el Josué capítulo 3. Dice: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arbolera de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué le dijo a los discípulos: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Y el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, y sabrán que yo estoy contigo como lo estuve con Moisés. ¿Sí? Dice: dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a orillas del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después de todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Y en el capítulo 4, versículo 18, dice: en cuanto a los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme. Las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. Y en este pasaje, en esta parte de la historia de Israel, vemos algunas cosas que nos van a llevar a pensar y para reflexionar también en nuestra propia vida. En el primer punto vamos a mirar este río, que era un río muy especial, era un río que durante el año tenía un cauce muy tranquilo y que inclusive podía permitirse que cruzaran libremente, que se pudiera cruzar tranquilamente. Pero, excepto en la primavera, era cuando el río desbordaba porque las nieves de las cumbres del monte Hebrón se derretían y hacía que el caudal de agua fuera muchísimo más grande. Tal es así que era imposible en ese momento poder cruzar por sus propios medios. Sin embargo, acá el Señor les dice que este era el momento para cruzar.
A veces a nosotros nos pueden pasar circunstancias difíciles, los cuales pensamos que estamos seguros y el Señor parece que en esos momentos está quieto. Y en el momento que menos esperamos es cuando el Señor empieza a actuar, ¿no? Y si nos ponemos a pensar cuántas veces habrá pasado esto en nuestra vida. Acá al pueblo le pasó lo mismo. En el momento que sabían que era el tiempo de la cosecha, de la primavera, donde el río se desbordaba, su caudal aumentaba, era el momento que ahora Dios les dice que tenían que ir. ¿Pero cómo? En primer lugar, les dice que tienen que los primeros que van a ir es los sacerdotes junto con el arca. Porque nosotros sabemos que el arca representa y es la presencia de Dios mismo. Y no le dice que iba entre el pueblo, en el medio del pueblo, le está diciendo que vaya adelante. Inclusive le dice a una distancia de los que venían detrás del pueblo. Eso también marcaba que el que estaba guiando, que trazaba el camino, era la presencia de Dios, era Dios mismo, mostrándoles cuál es el sendero por el cual ellos deberían pasar para cruzar este río, ¿sí? Y en esto nos lleva a pensar a nosotros en que Dios nunca nos va a llevar a cruzar un río sin estar seguro de que la presencia de Él va con nosotros. Cuando estamos en el camino que Dios nos puso, ¿no? Obviamente, cuando el Señor nos traza el camino y en ese camino aparecen circunstancias difíciles que no sabemos cómo hacer porque humanamente no podemos pasarlos, pero sí sabemos que si ese es el camino que el Señor trazó, Él va a hacer el milagro. Él va a permitir pasarnos y que pasemos y que crucemos. Pero también veamos otro punto más. ¿Qué le dice Josué al pueblo? Lo primero que le dice es purifíquense. Debían purificarse porque grandes maravillas va a hacer Dios con ellos. Y eso también nos habla a nosotros, de la purificación. Necesitamos ser limpios. Aquellos que hemos conocido ya al Señor y gozamos de esta salvación por creer en Él, también debemos purificarnos y limpiarnos cada día de nuestra maldad. El Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, pero tenemos que tener corazones limpios por la sangre de Cristo. Y al que no tiene al Señor también y quiere disfrutar de esta vida, también debe buscarle a Él y entregar su fe y su corazón a Cristo para que Él pueda hacer grandes cosas también en su vida. Y luego vemos la actitud de este pueblo. ¿Qué hace este pueblo? Comienza a marchar. ¿A dónde? Hacia el río. Y pensemos un momento en esta situación. El río, con ese caudal y esa corriente tremenda, que era muy fuerte porque estaba muy lleno y desbordaba ese río. Pero ellos sabían que tenían que cruzarlo, que Dios les había ordenado eso. Ahora, ¿qué demuestra esto del pueblo? Fe. En este momento el pueblo de Israel nos está dando una lección de fe. Fíjense cómo ellos se referían a Dios, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, ¿cómo podemos tener esta fe? Conociéndolo a Dios, conociéndole a quien nosotros depositamos nuestra fe. Fíjense que él habla del Dios, Josué llama a Dios como el Dios, tu Dios, o sea, siendo como mi Dios, algo posesión, alguien que yo conozco, es ese Dios que conocemos. También habla del Señor en Dios vivo, dice, el Dios viviente estará con vosotros. Habla también de ese Dios poderoso, de ese Dios que tiene poder, que está activo, que está constantemente ayudándolos a ellos. Pero también habla del Dios de toda la tierra, dice el pasaje. Habla también del poder de Dios y de la presencia de Dios en cada circunstancia. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más nos enfocamos en Él, es cuanto más vamos a poder robustecer nuestra fe, como le pasó a este pueblo, ¿sí? Fíjense que esta situación que ellos están viviendo les va a servir no solamente para ese momento, sino también para lo que venía por delante, porque si ellos podían cruzar ese río, que era imposible de cruzar humanamente, si no fuera por un milagro de Dios, también todos los que estaban del otro lado iban a ver que ese Dios con el que iba delante de ellos les iba a dar la victoria también en las batallas que siguieran. Y acá también vemos esto
que nos puede servir a nosotros también. Dice, se requiere fe no solo para vencer al enemigo o para vencer la circunstancia que tenemos que pasar, sino también se requiere fe para dar el primer paso. Miremos un poquito esto ahora. En la actitud vimos a un pueblo que obedece, que va detrás de la presencia de Dios, que va por el camino que Dios está marcando a través del arca y de los sacerdotes, pero ahora miremos un poquito a los sacerdotes. Los sacerdotes debían poner sus pies en el agua. No les dijo que iba a parar las aguas y después ellos iban a entrar, no. Les dice que ellos tenían que poner sus pies en el agua y en el momento que ellos pusieran sus pies, las aguas se iban a dejar de correr, se iba a hacer como un muro, el agua que venía del monte, y las aguas abajo se iban a desembocar a otro río. Y ellos iban a transitar por un lugar seco. ¿Qué nos lleva a pensar en esto, no? Estábamos hablando de la fe, de que a veces nosotros le pedimos a Dios que nos saque todos los problemas, pero acá también le está pidiendo a Dios algo a los sacerdotes, que pongan los pies en el agua. Hay una acción también de parte de los sacerdotes. Ellos tenían fe en que Dios los iba a ayudar, pero eso no quería decir que no tenían que mojarse los pies. Ellos se tenían que mojar los pies y experimentar el poder del Señor en ese momento, el milagro de Dios. Si ellos no lo hubieran hecho de esta manera, nunca hubieran visto lo que el Señor podía hacer. Y quizás muchas veces en nuestra vida hay circunstancias que a veces no entendemos que nos pasen, o por qué estamos en estas circunstancias, pero muchas veces es para que podamos ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y el milagro de Dios. Si ellos hubieran pasado en invierno o hubieran pasado en un verano, o en un otoño, no hubiera sido lo mismo que en la primavera cuando era el momento donde todo el esfuerzo que ellos iban a hacer para cruzar no era por sus propios méritos, sino porque el Señor estaba con ellos. Y qué hermoso pensar en esto, ¿no? De poner los pies en el agua. Y con las chicas compartíamos esto, de que tiene que haber de parte de nosotros, cuando acrecentamos nuestra fe, decir, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi fe, pero si me tengo que mojar, me voy a mojar, porque en él voy a poder disfrutar también de lo que viene después, de lo que Dios puede hacer, de la transformación que Dios puede hacer. Como le pasó a este pueblo, nos puede pasar también a nosotros, ¿sí? Y quería también, cuando hablábamos de poner los pies en el agua, fue hermoso ver, si ustedes siguen la lectura, porque van a ver que apenas los sacerdotes ponen los pies en el agua, las aguas se detienen. E inclusive ellos se quedan en el medio del lecho para que pase todo el pueblo y salen y vuelven a tierra seca. Esa es la obra maravillosa de Dios. Y ese mismo Dios es el que tenemos nosotros. Ahora, pensando en los pies en el agua, vino también a mi mente otra historia que seguramente ustedes también pensarán, que fue cuando Pedro apoya sus pies en el agua. Recordamos en Mateo capítulo 14, versículo 22, cuando los discípulos se suben a la barca, el Señor se queda, pero les dice el Señor que vayan a ese lugar. O sea, ellos estaban donde el Señor Jesús les había dicho que tenían que estar. Y en el medio de la tormenta, de la noche encima, aparece caminando sobre el mar el Señor Jesús. Ellos se asustan, tienen miedo, pero Pedro, el Señor Jesús les dice, ¿no? En el versículo 27, el 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Y dijo Jesús, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró.
Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y realmente cuando estudiaba este pasaje siguió en mi cabeza esta escena, ¿no? Porque acá parecería pobre Pedro que le decimos cosas y realmente Pedro tenía un corazón genuino, él quería acercarse al Señor porque sabía que en él iba a encontrar la salvación. Él sabía que estando cerca de él nada les iba a pasar. De hecho, ellos habían estado en situaciones parecidas con el Señor y vieron al Señor calmando la tempestad. Y en un arrojo de fe, de coraje, él le dice, bueno, si eres tú, permíteme que vaya. Y el Señor le permite ir hacia él. Pero el problema de Pedro fue que en un momento dejó de mirar a Jesús y percibió el peligro que tenía a su alrededor. Y se hundió. Comenzó a hundirse hasta que el Señor lo saca, ¿no? Y esto también nos tiene que ayudar a nosotros a pensar en nuestra propia vida cuántas veces vacilamos, ¿no? Que a lo mejor está en nuestro interior y somos genuinos en el amor del Señor y dedicarle al Señor y conocerle a Él y saber quién es, pero hay momentos que dejamos de mirarlo. Hay momentos que empezamos a mirar todas las circunstancias que están a nuestro alrededor y dejamos de ver lo que el Señor es y lo que Él ha hecho y hará en nuestra vida. Y por eso creo que es muy importante que el Señor nos ayude a través de estos pasajes a seguir pensando en esto. ¿No? Yo tengo muchas ganas de seguir estudiando este pasaje y estos pasajes, porque realmente son los que pueden animar mi alma en este momento, en un momento tan difícil, donde hay tanta inseguridad, donde muchos estamos pasando cosas, o hermanos que están pasando cosas que a veces hasta parecen que no entendemos por qué, o circunstancias que son tan difíciles, o incertidumbres de cosas que no sabemos qué va a pasar, o pruebas que son muy difíciles y que parece que no se terminan nunca. Pero hay un momento en que el Señor dice, este es el momento, ahora hay que cruzar. Él va adelante. Nosotros tenemos que poner los pies en el agua y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Poner todo de nosotros en Él, enfocándonos solo a Él, sabiendo que Él nos va a dar la salida. Se la dio al pueblo de Israel. Se lo dio a Pedro también, porque le enseñó también, y le enseñó una lección tanto al pueblo de Israel, a Pedro, y también nos enseña a nosotros. Es este mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos, que está con nosotros, que nos dio en primer lugar la salvación, nos dio una vida eterna, nos dio una vida y una guía de Él en todo momento en nuestra vida. Él dice, yo estoy con vosotros, siempre lo voy a decir, ese texto lo tengo en mi mente todo el tiempo, yo estoy con vosotros todos los días, y que esto nos ayude a recobrar ánimo, a recobrar fuerzas, a renovar nuestra fe en Él, sabiendo que Él va por delante y que si estamos en el camino que Él nos trazó, vamos a poder sentir también su presencia, su compañía, y podemos ver los milagros que el Señor puede hacer en tu vida, en la mía y en la de todos nosotros, hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga mucho.